Muy bien, voy a comenzar con la sesión del día de hoy y bueno, si ustedes han podido revisar los documentos respecto a la sesión número 13, pues toca la continuación, ¿verdad? De lo que son sucesiones o progresiones que serían progresiones geométricas. Así que voy a compartir la presentación del día de hoy y vamos a estar hablando pues de progresiones geométricas. Se van a dar cuenta ustedes de que tienen algunas similitudes, ¿verdad? Pequeñas las diferencias que hay entre las progresiones aritméticas y geométricas. Bien, para esto, entonces tenemos progresiones geométricas. La fórmula del enésimo término, que también hay una para las progresiones geométricas. La suma de los términos de una progresión geométrica, que también es un tema que podemos ver en las sucesiones aritméticas, ¿verdad? También está la resolución de situaciones que utilicen progresiones geométricas. Bueno, las progresiones geométricas, pues, tienen la particularidad de que en lugar de ser sumas y restas, hay otra cosa que es constante o que es la razón entre esas progresiones, ¿verdad? Para esto vamos a ver también un video. Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender sobre las progresiones geométricas, así que vamos a ello. Aquí tenemos una progresión geométrica. ¿Cómo saber si una progresión es geométrica? Cuando para hallar el siguiente número se multiplica o se divide. Además, para hallar todos tenemos que multiplicar o dividir por el mismo número siempre, ¿vale? Vamos a ver. Para ir del 4 al 12 hemos multiplicado por 3. Del 12 al 36 por 3. Y así sucesivamente. Por lo tanto, es geométrica porque se multiplica. También puede dividirse. ¿Qué se pone cuando se divide? Ahora os lo enseño. Bueno, primero, ¿cómo se llama? Bien, entonces, si se dan cuenta, pues puede ser una multiplicación o una división. Si es una multiplicación, entonces la razón sería esta, ¿verdad? En este caso, 3, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería, por ejemplo, la sucesión o la progresión de una división? ¿De qué manera podemos representar nosotros una división? ¿Qué maneras existen para representar una división? Hay varios. Está el signo de la división, dijera, Ajá, el común. Y el que, ¿cómo se llama? El de la fracción, el que se usa en la fracción, que correcto. es de división, y dos puntos también. Son Sí, los símbolos sí, de también. la división. Y aparte el signo del, cuando se hace la operación con, digamos, la caja que le llaman cuando se hace una división así a mano. Correcto, muy bien. Existen varias formas, ¿verdad? La forma que podemos visualizar o que se adapta mejor en este tema es la fracción, ¿verdad? Una forma de representar una división es también una fracción, correcto. Entonces, por ejemplo, si nosotros encontramos que la razón es una fracción, es una sucesión geométrica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es dividiendo, ¿verdad? En este caso o multiplicando por una fracción, que también es válido, ¿verdad? Verlo de las dos formas es correcto. Muy bien, entonces continuemos con el video y vean que vamos a utilizar para el término general algunos de los datos que nosotros ya conocemos, dadas las características de las sucesiones aritméticas. Entonces, sigamos con el video.
llama el número por el que se multiplica o por el que se divide? Se le llama razón y se pone como R, ¿vale? ¿Qué hacemos si en vez de multiplicar por 3 dividimos por 3? Pues la razón, si se divide, sería 1 partido de 3, ¿vale? Si se divide es 1 partido de 3. Sí, era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Cuando encontramos una razón que sea una división, se puede representar como una multiplicación de una fracción. Y eso nos da como razón una fracción, ¿verdad? Esa sería nuestra razón en esos casos, cuando hayan divisiones. El número por el que se divide. Si divide entre 2, 1 partido de 2. Si se divide entre 5, 1 partido de 5. ¿Vale? Cuidado con eso para cuando se divide. Vale. Otra cosa a tener en cuenta, ya sabéis. ¿Cómo se nombra cada término? A sub 1 el primero, a sub 2 el segundo, a sub 3 el tercero, así sucesivamente. Se escribe una A y en el subíndice el puesto que ocupa. Pues bien, con esto ya podemos hallar el término general. El término general para una progresión geométrica es este. Vamos a hallar el de esta progresión geométrica. En nuestro caso, ya sabéis, para hallar el término general, como es para cualquier término de nuestra sucesión, la n se deja, ¿vale? Pues dejo la n y digo A sub 1. ¿Cuánto vale A sub 1? El número que está en el primer puesto. Es 4. Por R. R es la razón, el número por el que multiplico en este caso. Como multiplico por 3, la R es 3. Y arriba n menos 1. ¿Vale? Por lo tanto, se quedaría así. Mi término general sigue esta esta fórmula. Vale, pues imaginaos que me dicen haya A sub, venga, para hacerlo fácil y que podáis comprobarlo, el A sub 5. Pues la n la voy a sustituir ahora por 5. Cuando me dicen un término concreto, ya sustituyo la n por ese puesto. Bueno, y se dan cuenta, perdón, aquí que El lo A sub escriban. 5 es. Entonces se dan cuenta que al igual que en las sucesiones aritméticas, pues se van sustituyendo casi las mismas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el A sub 1 es el número que está en la primera posición. Entonces se sustituye por ese número, ¿verdad? El A sub 5 es el número que va a estar en la posición 5. N, evidentemente, sería la posición, ¿verdad? Y R, que sería la razón. Este menos 1 que es constante. Y bueno, entonces ahí tendríamos nosotros ya establecidos qué números, ¿verdad? Van en cada lugar, ¿verdad? 4 por 3 elevado a la n, que es 5, menos 1. 4 por 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 es 81. 4 por 81. 324 valdrá el término A sub 5. Efectivamente, si multiplico 108 por 3, me va a salir 324. Lo hemos hecho bien, ¿vale? Esto es genial, ya sabéis, para hallar cualquier puesto. O sea, esto es que os facilita la vida. Tenéis que hallar el número que está en el puesto 2000. Con esta fórmula vais directo. No tenéis que andar sumando hasta llegar al puesto 2000. Qué agotador, ¿no? Por dar las gracias por esta fórmula, porque nos ahorra mucho trabajo. Bien. Nos vamos a quedar ahí entonces y vamos a ver el siguiente ejemplo. Acá, por ejemplo, tenemos esto, ¿verdad? Que era lo que se explicaba anteriormente, cuáles eran las partes, ¿verdad? En este caso, A sub n es el número que va en la posición n. A sub 1 es el número que va en la posición 1 o el primer término. R, que es la razón. Y n, que es la posición en la que estamos buscando, ¿verdad? Vamos a ver entonces este ejemplo. Vamos a hallar el octavo término
en esta progresión geométrica. En este caso, pues ya sabemos que es una progresión geométrica, ¿verdad? Es decir, nosotros ya sabemos que va a ser una progresión geométrica. Por lo tanto, va a ser un poco más fácil porque lo único que tenemos que hallar es qué número intentamos multiplicar o qué número intentamos dividir, ¿verdad? Entonces, veamos el ejemplo. Lo tenemos aquí y lo que vamos a tratar de encontrar sería el octavo término. Entonces, sustituyo, ¿verdad? A sub 1 sería el primer término. En este caso sería 3. Luego tengo que encontrar la razón. Pues la razón es, creo yo, bastante evidente, ¿verdad? En este caso, porque la razón es 3, ¿verdad? ¿Sí? 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27 y 27 por 3 es 81. Entonces, pues podemos observar muy fácilmente que ahí la razón va a ser 3. Y coloco 3 elevado a la n menos 1. En este caso, n, ¿verdad? Es la posición que estoy buscando. En este caso sería 8 menos 1. Bien, 8 menos 1 es 7. Así que en resumen tengo 3 por 3 a la 7. Entonces como respuesta obtengo 3 por 3 a la 7. ¿Cuánto es 3 por 3 a la 7? Pueden hacerlo ustedes allí en calculadora, ¿verdad? Pueden decirme entonces cuánto sería 3 por 3 a la 7. 6.561. 3.500 6.000. a 6.000, perdón. seis mil quinientos 6.531. sesenta y uno 61. Allá, gracias. Bien, entonces, este número estaría en la posición 8, ¿verdad? Sí. Los demás pueden comprobar el resultado también. Muy bien, ahora les voy a dar un ejemplo por, si fuera división, ¿verdad? ¿Perdón? Bien, entonces, si se dan cuenta, vamos a tratar de encontrar cuál es la razón aquí, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues la base de todo es tratar de encontrar la razón. En eso radica, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una progresión geométrica. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería la razón? Dos. ¿Perdón? Un medio. Un medio, ¿verdad? Sí. Eh, tienen que observar bien porque no se pueden confundir con que sea 2, ¿verdad? Si se dan cuenta, al multiplicar, ¿verdad? Un medio, yo obtengo perdón, al multiplicar un medio por un medio, obtengo un cuarto.
Al multiplicar un cuarto por un medio, obtengo un octavo y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, precisamente es la multiplicación por un medio o la división dentro de dos. Es correcto también, ¿verdad? Dividir dentro de dos o multiplicar por un medio. Ambas cosas son correctas. Entonces, supongamos que yo quiero encontrar el décimo término, ¿verdad? Entonces, de primero va el término número uno, es decir, un medio, ¿sí? El primer término que encontramos. Un medio. La razón, pues en este caso también, ¿verdad? Sería un medio. Y aquí sería a la 10 menos 1. Aquí, por ejemplo, algo importante es de que si lo dejamos así, se puede leer, ¿verdad? Como que solo el numerador estuviera siendo afectado por el exponente. Entonces, cuando hay fracciones, lo mejor es colocar un paréntesis a la fracción, ¿sí? Para indicar que el exponente está afectando a toda la fracción, no solamente al numerador. Entonces, lo que tenemos acá es multiplicar un medio por un medio a la 9, ¿verdad? Porque en este caso se, se resta, ¿verdad? 10 menos 1. Entonces, ¿cuánto sería un medio a la 9 por un medio? Pueden igualmente hacerlo ahí en su calculadora. Uno partido 1024. ¿Perdón? Uno partido 1024. Muy bien. 1 dividido 1024. Correcto. Así es. ¿Sí? Y cuando se da este caso, este como el anterior, digamos, en el primero 3 por 3 a las 8 menos 1. Entonces es lo mismo que decir 3 elevado a la 8, porque cuando es igual la misma base, entonces solo se hace la suma de exponentes. Igual sería en el caso este que un medio es la base. Entonces el exponente sería 10. Entonces, cuando es este caso así, fácil es detectar que en la base se eleva al exponente que nos están pidiendo la posición ahí y ahí sale el resultado. Ajá, sí. ¿Cuál es la Es otra característica? manera. Perdón. ¿Cuál es la característica de esas progresiones? Lo que dice es cierto, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de esas progresiones? Digamos que el primer término Ajá. y la razón son iguales. Correcto, correcto. Entonces, cuando se da eso, se puede hacer ese paso simplificado, ¿verdad? Tanto cuando la razón y el primer término son iguales, se puede nada más elevar el primer término elevado a la potencia que nos indica la posición que queremos, ¿verdad? En este caso, un medio elevado a la 10 y en este caso 3 elevado a la 8. Ajá. Sí, eso solo se puede dar cuando el primer término es igual a la razón. ¿Sí? En otros casos, no. Muy bien. Ahora entonces ya podemos observar la suma. Les voy a colocar la segunda parte del video para que puedan ver cómo se desarrolla la suma. Al igual que las progresiones aritméticas, las progresiones geométricas
también existe una fórmula para hallar la suma de determinados términos. Como veis, la suma de n términos es el término que ocupa el puesto final, es decir, si es la suma de los 100 primeros términos, el término que ocupa el puesto 100 por la razón menos el primer término partido de la razón menos 1. ¿Vale? Vamos a hacerlo, en nuestro caso vamos a sumar los 5 primeros términos. Para ello necesitamos el a sub n sub. Aquí la n es 5, por lo tanto vas a necesitar el número que esté en el puesto 5 por la razón menos el primer término partido de r menos 1. ¿Vale? A sub 5 lo hemos hallado antes, es 324. 324 por 3, que es la razón, menos el primer término que teníamos, que era 4, partido de r, que es 3, menos 1. ¿Vale? Pues si seguimos operando, tenemos... Bien, aquí quiero hacer una pausa porque, si se dan cuenta, pues tenemos una similitud con las progresiones aritméticas, y es que, al igual que las progresiones aritméticas, aquí necesitamos para la sumatoria el primer término y el último término, que en este caso sería el término que de la sumatoria hasta la posición donde le estamos buscando, ¿verdad? Para este caso, también es importante recordar que en donde dice A sub 5, ¿verdad? Es el número que va en esa posición. No se sustituye el 5, sino que se sustituye por el número que va en esa posición y que por lo tanto debemos conocerlo, ¿verdad? También, al igual que en las progresiones aritméticas, podemos observar que cuando nosotros sustituimos este número, ¿verdad? Todo lo demás se mantiene con los datos, por ejemplo, que teníamos de hallar algún número en específico en alguna posición, ¿verdad? La razón es la misma y el primer número debería de ser el mismo. Bien, y por último, decir que, por ejemplo, nosotros podríamos trabajar este ejercicio, la sumatoria, únicamente, o bueno, sin tener el número final, ¿verdad? Sin que nos lo tenga como dato. ¿Por qué? Bueno, porque lo podemos hallar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Pues que exista el número inicial, ¿verdad? Y que exista la razón, ¿verdad? Esos serían como los datos primordiales, ¿verdad? Y por supuesto, al tener nosotros una progresión geométrica, es muy fácil encontrar cuál es el número inicial y cuál es la razón, ¿verdad? Entonces, de eso depende, en este caso, la suma en la progresión geométrica. Vamos a ver entonces un ejemplo. Aquí mismo en Word dice, en una progresión geométrica, el primer término es 3 y la razón común es 2. Hallar el quinto término y la suma de los 8 primeros términos de la progresión. ¿Sí? Bueno, ahí nos pide dos cosas. Vamos a empezar por la primera, ¿verdad? Vamos a hallar el quinto término. Para hallar el quinto término, no necesito esta ecuación, ¿verdad? Sino que la que necesito es la anterior. Es esta. Entonces lo que me están pidiendo es A sub 5, ¿verdad? El quinto término. Entonces, perdón. Entonces coloco el primer término, que ya me lo están dando aquí, porque me dice que el primer término es 3. Y que la razón en común es 2, ¿verdad? O sea que todos esos números se van multiplicando por 2. Aquí en lugar de n, escribo la posición que voy a encontrar, ¿verdad? En este caso, la quinta posición. Y si se dan cuenta, bueno, ahí ya no me es aplicable lo que nos había comentado el compañero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no son iguales la razón
y el primer término. Entonces aquí podríamos solucionar de la siguiente manera. 3 por 2 y 5 menos 1 que es 4, ¿verdad? Entonces tenemos 2 a la 4 por 3 o 3 por 2 a la 4, ¿verdad? En este caso, ¿cómo quedaría entonces a sub 5? O ¿cuál sería el número que podemos encontrar en la quinta posición? Entonces, ¿qué número quedaría ahí? 48. Muy bien, 48, ¿verdad? Sí, 2 a la 4 es 16 y 16 por 3 es 48. Muy bien. Bueno, luego nos dice que hallemos la suma de los 8 primeros términos. Ahora, aquí sí hay un pequeño problema, ¿verdad? Que no sabemos qué número está en la posición 8. Ahí en el problema no nos dice, ¿verdad? Entonces tendríamos que hallar primero el valor que está en la octava posición y a partir de ahí hacer la sumatoria. Bueno, comencemos entonces con el ejercicio. Vamos a hallar el número que está en la posición número 8, que sería A sub 8, ¿verdad? El primer término es el mismo y la razón va a ser la misma. Lo que cambia entonces es la posición del número que quiero encontrar, ¿sí? Ahí tendríamos entonces 3 por 2 a la 7, ¿verdad? ¿Cuánto es? Pueden hacerlo en la calculadora si quieren. 384. Perfecto, 384, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, estos 384 entonces es lo que me va a servir a mí para realizar este ejercicio, ¿verdad? La sumatoria. Aquí sería entonces de sustituir algunos números. Y nos dice que debemos tener la sumatoria de los primeros 8. Entonces aquí estaría el 8 a sub n, que recuérdense, no es el 8, sino que es ese número que encontré en la octava posición, es decir, 384 por R, que es la razón. Y vimos anteriormente que para este ejercicio la razón es 2. Menos el primer término, que en este caso es 3, ¿verdad? Ahí no lo dice. Aquí la razón, que sería de 2, según lo que nos dice el problema. Y entonces ya solo tendríamos que operar aritméticamente este término o esta operación.
Bien, esta operación la pueden hacer en su calculadora, ¿verdad? Y me dicen ustedes cuánto les queda. ¿Cuánto queda entonces? 765. Muy bien, ¿verdad? 765. Así es, en este caso quedaría 765 sobre uno, ¿verdad? Pero sabemos que pues, se puede hacer bien esa división, entonces tenemos 765. Muy bien. Bien, ¿hay dudas o algún comentario? Si se dan cuenta, se trabaja análogamente en cuestión de sustituciones a las progresiones aritméticas, ¿verdad? Pero tienen ahí sus pequeñas diferencias. Disculpe, no se aproxima el resultado. ¿Cómo así aproximar? A mí me dio 765.5, pero a mí no sé si de plano tuve error ahí. Sí, si puede volver a verificar. Ah, gracias. Muy bien. Entonces, ahora la parte que falta es que ustedes ejerciten, ¿verdad? Eh, en el Classroom sustituí la tarea 7 que había dejado la semana pasada y ahora ya contiene los ejercicios de sucesiones o progresiones geométricas. Entonces, revisen ese documento y el tiempo que resta de la clase lo voy a dejar para que ustedes puedan avanzar en esos ejercicios. ¿De acuerdo? Si tuvieran alguna duda, pues pueden preguntarme, pero también adicional a eso, les subí la presentación que es donde están las ecuaciones que se utilizan y les voy a compartir el video que acabamos de ver aquí por el chat para que ustedes puedan tomar también referencias de ahí si ustedes necesitan. Entonces, pueden utilizar este tiempo para realizar esa tarea y completarla de una vez. El link de asistencia la va a mandar de una vez o después. No, después lo voy a enviar.
Voy a compartir la asistencia en estos momentos. Solo les voy a pedir que activen su cámara un momentito para que pueda tomar la fotografía. Entonces, si me hacen el favor antes de compartir la asistencia, pueden activar su cámara. Muy bien, ya pueden apagarla, gracias. Voy a enviar la asistencia entonces. Ahí pueden llenarla, gracias.
Bien, vamos a dejar la sesión hasta acá. Nos vemos entonces a las 4:30 para la sesión de sistematización. Entonces, los espero a las 4:30. Feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde.